Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura y después de fijaros en mis lentes nuevas, mezcla Sheila con Chilindrina, vamos a continuar en el canal con un video que a mí como que me crespa bastante, ¿verdad? Pero bueno, estamos ya poniendo manos en el asunto y es que arrestan a inmigrantes por invadir casas en México. Y es que este tema se está pasando ya de castaño oscuro. O sea, yo creo que es algo que no podemos permitir. De hecho, no lo están permitiendo. Y es que tienen que saber lo que vale vivir en México y lo que valemos los mexicanos y lo que vale México. O sea, literal, lo tienen que saber a huevo. Entonces, vamos a difundir este video todo lo que se pueda, ¿de acuerdo? Porque no tenemos que permitir esto y no lo podemos permitir, ¿de acuerdo? Venga, vamos a reaccionar. El canal se llama Tío Liberal y os dejaré el link, ya lo sabéis, aquí abajito en la cajita de información para que vayáis también a su canal y suscribiros a dicho canal, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con el video y vamos a ir poquito a poco, ya sabéis, para ir opinando, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con él. Bueno, aquí tenemos el videito preparado, ¿de acuerdo? Sandra, habitante de Tapachula en Chiapas. Sabemos que, bueno, Chiapas y todo este territorio se está invadiendo muchísimo por los venezolanos. Venga, vamos a empezar con el videito, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, lo sabes. Regálame un like, que es muy importante para que el canal continúe en crecimiento, para ser recomendada pues a muchísimos más usuarios de YouTube, y coméntame abajo en comentarios qué te ha parecido, ¿de acuerdo? Esto yo creo que se está pasando de castaño oscuro, pero es que no lo podemos permitir. Venga, vamos a empezar con el video poquito a poco, ¿de acuerdo? Vamos allá. A perjudicar aquí, invadió bastante casas. Allá donde yo era todo invadido. Era todo invadido puro de migrantes. Que fui a la cocina, ya estaba un tipo más o menos como de 22 años, que después posteriormente supe que era colombiano. Arrestan a migrantes por invadir viviendas en México. ¿Veis? O sea, no estamos hablando de que simplemente sean los venezolanos, ¿de acuerdo? Esta mujer ha dicho que era colombiano y se encontró a un colombiano en su casa. O sea, no estamos hablando solo de venezolanos. Sí que es verdad que está hoy a la orden del día mucho esto de Venezuela, pero es que realmente, de verdad, o sea, qué necesidad. Entiendo que quieran pasar a Estados Unidos y demás, pero por el amor de Dios, o sea, pasar a bien. Me explico, pasar a bien, no paséis así. Un comando policial y de migración desalojó a 50 indocumentados que se habían refugiado en una construcción abandonada en Piedras Negras. Un comando policial y de migración llegó repentinamente a desalojar a cerca de 50 migrantes, quienes vivían en una construcción abandonada. Los extranjeros no pudieron acreditar su estancia legal en el país, por lo que fueron subidos a un bus del Instituto Nacional de Migración para ser deportados a sus respectivos países. Realmente es lo normal, esto es lo que debe de suceder y esto es lo que tiene que suceder en todos los países, o sea, en todos los países. Si supierais los privilegiados y lo privilegiados que son los inmigrantes en España, son muy afortunados porque los acogen, porque les dan comida, porque les dan ayudas para alquiler, ayudas para alimentos, ayudas para tal, ayudas para cual. O sea, y no quiero estar chuleando de España, evidentemente, porque España también tiene lo suyo, ¿vale? Con Pedro Sánchez, tiene lo suyo, literal. Pero es que realmente es que esto es lo que se tendría que hacer. O sea, esto es lo que se tendría que hacer. Todos los que están de ilegal, volverlos a su país. O sea, ya sea en España, ya sea en Estados Unidos, ya sea en México, ya sea en Ecuador, ya sea en Colombia. O sea, de verdad, o sea, todos los que estén ilegal tendrían que volver a su país. O sea, y yo soy la primera que estoy a favor de la inmigración, pero de la inmigración regularizada, ¿vale? De la inmigración legal. No esto, y encima invadiendo casas en México. No puede ser, esto no puede ser. Solamente están quedando a disposición del Instituto Nacional de Migración, ya sea que los tengan que deportar a su país. Pero no es el único caso. Cientos de migrantes que han llegado al país y no tienen dinero para rentar un hotel han comenzado a invadir propiedad privada. Propietarios mexicanos declararon que sus inmuebles han sido tomados por gente de mal vivir.
que los usan como guarida para cometer actos ilícitos. Llegué a este sitio fue porque los albergues estaban colapsados. Ahora nos están soltando, nos vinieron a sacar a nosotros de aquí. Y denuncian que bandas extranjeras están aprovechando la ausencia de sus dueños para saquear sus viviendas. Esto también ocurre en España. O sea, esto también ocurre en España. Es que ocurre que si no hay nadie viviendo en esa vivienda, la ocupan. O sea, esto también pasa y pasa en muchísimos países. Eso es lo que no tenemos que permitir. Tendría que haber un gobierno que nos ayude en ese sentido, de decir, bueno, o sea, ya pensando en que nosotros nos ponemos en el pellejo de lo que viene siendo el dueño de esa casa, ¿vale? O sea, el dueño de esa casa. Tú imagínate que llegas a tu casa y está invadida, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, está invadida por un español, aquí en México, ¿vale? O está invadida por un colombiano, o está invadida por un venezolano. Por el amor de Dios, hay que hacer las cosas bien. ¿No tenéis dinero? Pues bueno, poneros a trabajar, poneros a limpiar cristales, poneros a, yo qué sé, hacer malabares en el semáforo como hacen los mexicanos para sacarse de comer. No queráis vivir de gratis porque realmente lo que estáis haciendo es dejar muy mal a todos los inmigrantes y eso no puede ser porque todos no somos iguales. ¿Me explico? Entonces, hacer las cosas bien y si no tenéis dinero, sacar dinero de algún lugar que si en México no trabajas es porque no te da la gana, ¿vale? Eso ya para empezar. Y luego, de hecho, es que cuando ya saques tu dinerito, ya te vuelves a tu país o te vas donde te dé la gana, ¿vale? Pero no puedes estar viviendo en un país de ilegal. No puede ser, o sea, no lo podemos permitir de ninguna de las maneras. El modus operandi pasa por identificar aquellas viviendas desocupadas o cuyos dueños estén ausentes. Los ilegales entran de noche a estas propiedades, llevándose todo lo que pueden cargar. La estampida de migrantes dejó chapas de puertas inservibles, ropa regada, incluso se detuvieron a cortar la energía eléctrica. En Puebla, una familia reportó haber vuelto de un viaje para encontrar su hogar completamente saqueado. ¿Qué hubo? Y acusaron a ¿Qué un hubo? grupo de migrantes haitianos que habían estado observando su casa durante días. El PAN hay un operativo en un predio que fue invadido por migrantes haitianos. La policía local tuvo que entrar rompiendo puertas y ventanas para sacar a los invasores, ¿Qué hubo? que ahora enfrentan cargos por robo con violencia. ¿Veis? O sea, lo que me estoy refiriendo es que no es solo los venezolanos. O sea que sí, que hoy está a la orden del día todo esto de los venezolanos porque están en la frontera, porque quieren pasar a Estados Unidos y demás. Pero no es solo los venezolanos, son muchísimas personas ilegales. O sea, ilegales, y no lo podemos permitir. O sea, haitianos. Vamos a ver. O sea, si no tienes dinero para empezar, si no tienes dinero, no salgas de tu país. Entiendo que quieras tener mejores oportunidades en otro país porque tienes una familia que alimentar. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero hazlo con todas las de la ley. No lo hagas de ilegal, porque te puede pasar esto, que te pueden deportar. No manches, o sea, es que esto a mí me hierve la sangre, en serio, se me pone la vena así, literal. Lo que fui a la cocina, ya estaba un tipo más o menos como de 22 años, empezó a amedrentar con un cuchillo. Las autoridades ¿Qué hubo? mencionaron que la invasión de viviendas constituye un delito penado Hombre. con 5 años de cárcel. Además, señalaron que los invasores podrán ser deportados por personal del Instituto Nacional de Migración. Si ellos vinieran de buena fe, ustedes, mira muchachos, les tengo este plan. Vamos a llevarlo a un albergue, vamos a prestarle el apoyo. No, ellos no están diciendo, váyanse a la calle. Al mismo tiempo, agentes federales ingresaron a 10 apartamentos ocupados por migrantes en la alcaldía Iztapalapa. Pero entonces, ¿qué esperas? A ver, de este hombre que ha salido, ¿vale? Que era venezolano. ¿Qué esperas, pues? ¿Que te abramos las puertas de México, que te demos un sitio donde estar, un albergue, que te demos todo gratis, comida gratis y demás? O sea, no, perdóname, entiendo que quieras un futuro para tu familia, pero perdóname, las cosas no son así. Las cosas tienes que hacerlas y las tienes que hacer legalmente. ¿Qué recoges? Pues lo que siembras, ¿no? Literal. Allí, familias enteras de extranjeros habían ocupado un edificio abandonado por casi 6 meses, Es que... pasando completamente desapercibidos. Ahora
buscan resguardarse en edificios en malas condiciones e incluso han comenzado a invadir construcciones abandonadas. Sin embargo, fueron descubiertos por robar energía eléctrica y el servicio de agua. Atención con esto porque más de 100 migrantes de origen guatemalteco fueron encontrados en la habitación de una casa en Sonora, México. Y es que en las últimas semanas, cientos de migrantes varados en México han comenzado a invadir casas y solares para escapar del frío intenso. No obstante, se trata de edificios muy viejos y deteriorados, que en cualquier momento podrían venirse abajo. Es otra. Es un edificio de 5 o 6 pisos que ya está muy deteriorado y muy viejo y sin condiciones de seguridad. El impacto en las comunidades es devastador. En Monterrey, una residente describió cómo su vecindario, una vez tranquilo, ahora vive en constante alerta. Es como si estuviéramos en guerra, confesó, mientras señalaba una casa que había sido invadida 2 veces en un mes. Necesitamos que nos apoyen a sacar toda esa gente de acá, porque esa gente de acá más vienen a perjudicar aquí. Invadió bastante casas. Allá donde yo era todo invadido de puro de migrantes. Además reveló que pese a las denuncias, muchos desalojos nunca llegan a efectuarse, debido a que las autoridades no se presentan. Pues no tenemos que retirar porque no se lleva a cabo la diligencia. Es grave, es la segunda vez que se lleva a cabo, no llega la jueza y es una persona de la tercera edad. Por su parte, los migrantes creen que si ocupan una vivienda por muchos años, terminará siendo suya, tal como sucede en algunos países de Europa. Por eso han puesto la mira en aquellos terrenos abandonados, cuyos dueños se han ido de la ciudad. Dicen que en este lugar no le hacían daño a nadie y no se explican por qué no les permitieron quedarse. Algunos migrantes sin escrúpulos incluso falsifican los documentos para adueñarse de las viviendas. Es que eso, decirme vosotros si es normal o no es normal. O sea, falsificar documentos, echar las casas a perder. O sea, es que, no sé, o sea, decirme vosotros si eso es normal, si eso lo veis normal, o es que yo soy la rara, que también puede ser. O sea, pero es que no lo puedo llegar a entender, cómo hacen esas cosas. O sea, no. Que según acreditaron que eran dueños de esta propiedad, quienes en su momento pues ingresaron con violencia, se quedaron con esta propiedad a mano armada y de ahí fue cuando se inició el juicio. Por esta razón, algunos dueños que se van de viaje han comenzado a tapiar sus puertas y ventanas para así proteger su propiedad. En Ciudad Juárez, otro punto caliente, se ha establecido una unidad especial para tratar estos casos de invasión de domicilios por parte de migrantes. La policía ha empezado a realizar operativos de punto fijo y a revisar motocicletas, autos y vehículos de transporte público, a fin de verificar el estatus legal de los migrantes y comprobar si tienen permiso para estar en la ciudad. La verdad no teníamos dónde vivir y entonces aquí la verdad no pagamos renta, ni luz, ni agua. Ya tiene 6 meses que estamos aquí. Asimismo, existen 5 millones de casas abandonadas que podrían ser tomadas por indocumentados. O sea, yo entiendo perfectamente, lo vuelvo a repetir, entiendo perfectamente que si tú tienes una familia, estás en tu país y estás mal, que te marches, o sea, lo puedo llegar a entender, pero también es verdad que lo primero que se tiene que hacer es arreglar tu propio país para que no te den ganas de salir de tu país. O sea, porque realmente si sales de tu país es porque no te encuentras bien en tu país. Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, en vez de hacer esto de ilegal manera, o sea, lo que puedes hacer es mejorar un poco la situación en tu país. Pero cuidado, o sea, que es que también hay que hacer las cosas legalmente, porque es que si no después pasa lo que pasa. Y es que luego, no, es que soy racista. No es que seamos racistas, señores. Es que le estamos ayudando a las personas que vienen de ilegal. O sea, y les están ayudando más que a los propios ciudadanos. Porque en España pasa
Y no es que seamos racistas, señores, es que se está ayudando más a los inmigrantes que a los propios españoles. O sea, los españoles se están muriendo de hambre mientras que los inmigrantes están viviendo a todo lujo. ¿Me explico? Y si los inmigrantes vienen y se meten en una casa, pueden pasar años, incluso se pueden adueñar de esa casa. O sea, y eso está pasando en España y eso es verídico. Lo que pasa es que no somos racistas, o sea, simplemente queremos que haya inmigración y que esté la inmigración controlada, punto. Que yo creo que también es lo que se quiere también en México y en cualquier país. O sea, que es lo que se tiene que tener. Se tiene que tener eso, una inmigración regularizada. Eso es lo que se tiene que tener. Lo que los migrantes le están pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que les otorgue un permiso para permanecer en inmuebles que lleven más de un año abandonados. Es justo. Tan siquiera aquí teníamos 4 paredes donde estar. Y ahora. Sin embargo, los mexicanos se oponen y dicen que los inmigrantes viven hacinados en estas viviendas y dan mal aspecto al vecindario. Totalmente como si estamos en Haití. Se orinan a donde quieran, defecan donde quieran. Y agarran como si fuera un dormitorio la unidad, o sea, no... Asimismo, señalan que si el país no detiene esta invasión, podría terminar como España, donde las leyes favorecen al ocupante. Y si invaden tu vivienda, ya no puedes sacarlo. ¿Qué os he dicho? ¿Pero qué hay de ti? ¿Apoyas que los inmigrantes sean desalojados de las viviendas abandonadas? ¡A huevo! Déjame tu opinión en los comentarios. Es que se tienen que ir. O sea, apoyo totalmente en que esos inmigrantes los echen de esas casas. Lo apoyo. ¿Por qué? Porque fijaros, mira, yo lo he dicho y fijaros que yo no he visto el video antes, ¿vale? Y yo lo he dicho que en España se le dan muchísimos privilegios a los inmigrantes. Ya, lo habéis escuchado, o sea, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Le dan muchísimos beneficios. Ya os he dicho también que, de hecho, si viene un inmigrante y se mete en tu casa porque tu casa está en un pueblo y hace que no vas un año, se meten en esa casa, no los puedes sacar. A no ser que sea con una orden del juez, a no ser que sea con una orden judicial, con policías, con todo esto. ¿Y sabéis lo que tarda ese proceso? Un chingo de años. O sea, pueden estar allí viviendo en tu casa y la pueden destrozar y tú no puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer absolutamente nada. Entonces, me parece extraordinario que se ponga en pie y que se ponga en marcha esto, porque realmente no lo podemos permitir. No lo podemos permitir y es así, es que es a huevo, no lo podemos permitir. Entonces, bueno, estas cosas a mí la verdad es que me crespan un poco. Realmente entiendo a las personas que necesitan un futuro porque tienen una familia, lo entiendo perfectamente, pero que lo hagan de buenas maneras, porque si lo hacen de malas maneras, lo que siembras es lo que recoges. Y más en México, porque México se hace respetar. Amores, dejadme en comentarios qué os ha parecido. A mí me parece esto, vamos, no sé cómo explicarlo. No sé, me parece algo acojonante, la verdad. Esa es la palabra, acojonante. Amores, un besazo muy grande desde Jalisco, México. Os quiero mil. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Recuerda dejarme un like si te ha gustado el video. Y recuerda también, sobre todo, que pues me puedes comentar a ver lo que piensas, ¿de acuerdo? Para que yo te pueda leer, ¿vale? Te leo. Un besazo enorme, nos vemos pronto.